Natán amonesta a David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Segunda de Samuel 12:9. Lectura bíblica. Segunda de Samuel 12, del 1 al 25. Concepto clave. Dios es santo, puro y sin mancha. Solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos libre entrada ante su trono. Todo lo tenemos por gracia, pero no podemos tomarla como excusa para el pecado. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir alineados a su palabra, a obedecer sus mandamientos y a vivir con temor de Dios, con el deseo de honrarle y glorificarle con todo lo que hacemos. No dejemos que nuestros deseos nos dominen y vivamos en pecado. Vivamos entendiendo que cada paso que damos lo hacemos delante de la presencia de Dios para su gloria. Introducción. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, que había sido bendecido en gran manera, pero cayó en pecado, dejó que sus emociones lo dominen y aprovechó el poder que tenía para conseguir lo que quería. Él tomó a Betsabé, mujer de Urías, quien quedó embarazada. No conforme con lo que había hecho, quiso ocultar su pecado a través de mentiras y planes astutos que lo llevaron a asesinar indirectamente a Urías. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que Dios confrontó el pecado de David, utilizó al profeta Natán y una historia para que entendiera lo que había hecho. Dios lo había escogido, lo había protegido y le había entregado el reino de Israel. Dios había estado con David todo el tiempo. Sin embargo, el rey David cayó en pecado y lo trató de ocultar. Pero Dios conoce todas las cosas, Él mira cada detalle de nuestro corazón. Así que confrontó al rey David y lo castigó por menospreciarlo y ocasionar que el nombre de Dios sea blasfemado. Dios confrontó a David diciéndole que tuvo en poco su palabra, esto es, quebrantar sus mandamientos, y por ello recibiría el castigo. Dios enumeró a manera de resumen las transgresiones de David, lo que hacía una declaración divina de su culpa. El trágico castigo de David fue prolongado por cuanto Urías había sido muerto violentamente. La casa de David quedaría continuamente plagada por violencia. David había hecho daño a la familia de otro hombre, por ello recibiría mal en su propia familia. David no trató de justificar su pecado al ser confrontado con los hechos. Su confesión fue inmediata y la gracia del Señor perdonó el pecado de David, pero él experimentó las inevitables consecuencias temporales del pecado. El perdón no siempre elimina las consecuencias del pecado en esta vida, pero sí en la vida eterna. El primer hijo de David con Betsabé murió, a pesar de que David pidió a Dios misericordia, mas Dios decidió llevarse a su hijo. Mas David sabía que un día se reuniría con él. En esto podemos ver la confianza de un hijo de Dios en la vida eterna. Conclusión. Dios conoce todo lo que somos y todo lo que hacemos. Nada queda oculto ante sus ojos. Podemos engañar al mundo entero, pero Dios conoce cada aspecto de nuestras vidas. No dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros, sino con un corazón arrepentido, acerquémonos a Dios, pidámosle perdón por nuestras ofensas y demos un giro de 180 grados. Dios puede utilizar varias formas para confrontar nuestra vida, así que escuchemos su voz y vivamos conforme a su palabra.
Contesta las siguientes preguntas. ¿A quién Dios utilizó para confrontar el pecado de David? ¿A Natán? ¿A Betsabé? ¿A Urías? David trató de justificar su pecado al ser confrontado con los hechos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Cuál fue la consecuencia temporal del pecado de David? ¿Murió David? ¿El primer hijo de David con Betsabé murió? ¿Murió Betsabé? David sabía que un día se reuniría con su hijo. Como hijo de Dios tenía confianza en la vida eterna. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de lo que soy, tú me amas y me sostienes. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por no escuchar tu voz y dejarme guiar por mis deseos carnales. Señor, yo te pido que mi vida sea agradable a ti. No permitas que el pecado me enceguezca y que me aleje de ti. Lléname de ti, Señor, y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.